aquí. Espérate. No, pues, yo quiero esto. Va, no aparece ahí. Ah, ya, ahí aparece grabando. Tengo un peso, tengo una cuerda en la que hago una fuerza, por lo tanto este es un hilo, es una tensión. Y aquí tengo un ángulo alfa. Y aquí, desde el centro hasta la muralla, tengo una distancia D. Entonces la pregunta del millón dice, un cuerpo de peso W está amarrado al extremo de una cuerda de largo L. La cuerda tiene largo L. Encontrar esta fuerza requerida para desplazar desde su posición vertical, o sea que esto esté apegado a la muralla, hasta este punto, que recorrió una distancia D, y evaluar la tensión de la cuerda. ¿Ya? Esto es con puras letras porque no nos dan datos. ¿Ya? Entonces, hacemos antes que nada nuestro sistema IX. Entonces, hacia acá voy a tener la tensión, que es esta, de esta cuerda. Aquí voy a tener el ángulo alfa. Hacia acá voy a tener la fuerza F. Y hacia abajo voy a tener el peso W, que es igual a mg. Ahí tengo el DCL. ¿Ya? Diagrama de cuerpo libre. Y ahora hago suma de las fuerzas en la X igual 0 porque está en equilibrio. Suma de las fuerzas en la Y igual 0 porque está en equilibrio. En X tengo F, positivo. Y tengo esta componente X, y aquí tengo una componente TI, porque T no está ni en X ni en Y. Y TX, ¿cuánto vale? Menos, porque están las X negativas, T coseno de alfa. Acuérdense, el pedacito que está al lado del ángulo es coseno, hipotenusa coseno. No tengo nada más en las X, tengo esa y esa. Y en las Y tengo esta componente de T, que es T seno de alfa, la Y positiva, ¿se fijan? Menos el peso. ¿Ya? Entonces, con eso puedo sacar la tensión. Puedo sacar la tensión. Ecuación 1, ecuación 2. Con la ecuación 2 voy a sacar la tensión. Esto pasa para acá. Me queda mg es igual a T seno de alfa. Luego, T solito va a ser igual a mg partido por seno de alfa. ¿Sí se fijan? ¿Ya? Despejé T solito. Ahora lo voy a colocar ahí que yo tengo, en la 1. Y me queda 0 igual F menos P, pero P vale mg partido por seno de alfa por coseno de alfa. ¿Ya? Entonces, F solito va a valer mg y coseno partido por seno no es tangente. Seno partido por coseno es tangente. Y coseno partido por seno es, pregunto, coseno de alfa partido por seno de alfa. Es cotangente de alfa. ¿Mm? Pero no importa, lo pueden dejar así, escrito. Suficiente. ¿Entendieron? Ahora vamos a suponer que tenemos una superficie que tiene roce. Por lo tanto, tiene un coeficiente de roce estático. Si se moviera, sería un mususK, que es coeficiente de roce simétrico. Entonces vamos a poner un cuerpo aquí con un hilo, y aquí va en el hombro del hilo, en el hombro de un niño. ¿Ya? Ahí está el pie del niño, ahí está el otro pie del niño, la cabeza, o sea, el cuerpo y la cabeza. Bueno, no importa, me quedó feo, ¿eh? Pero ahí se supone que es un niño que está tirando
una cajita de zapatos, por ejemplo, que está jugando, ¿ya? Está tirando esta cajita de zapatos. Y aquí tengo un ángulo alfa, ¿ya? Supónganse que la cajita tiene un peso. De 3 kilos también le vamos a poner de 30 newtons. 3 por 10. Metros partido por segundo cuadrado. Kilogramo, metro partido por segundo cuadrado, me da newton. O sea que la cajita pesa 30 newtons. Y el chico está tirando esto, pero no ha empezado a tirarlo todavía. O sea que está como que va a empezar a tirarlo. Entonces está el sistema en reposo. Entonces, ¿qué hago? El DCL, y el DCL me dice IX, este hilito es la tensión del hilo, este es el angulito alfa, y hacia acá yo tendría una fuerza de roce cinética, estática que digo, fuerza de roce estática. Fuerza de roce estática. Y eso, y el peso de la caja se me había olvidado, que es igual a mg. Ahí tengo el DCL, ¿se fijan? Entonces, la fuerza de roce, como definición, es el mu por n. Si es estático, la fuerza de roce va a ser mu s por n. Si es dinámico, va a ser mu sub k por n. Y n es la normal, se me había olvidado, que es la reacción que hace el plano aquí contra el cuerpo. Hay una normal. ¿Ya? O sea, cada vez que hay un apoyo sobre una superficie, existe una fuerza contraria hacia arriba llamada normal. Entonces tengo la normal, el peso, la tensión del hilo y la fuerza de roce. Y hago suma de la fuerza en la X igual 0 porque está en equilibrio, T coseno de alfa menos la fuerza de roce estática. No tengo nada más en las X, y es la Y. Fuerza de sumatoria en las Y igual 0, tendría T seno de alfa. Acuérdense, hipotenusa, cuando es el pedacito que está opuesto al ángulo, es seno. T seno de alfa más la normal menos el peso del cuerpo. Y ahí tendría el DCL y la ecuación. Copia. Ahora vamos a ver, por ejemplo, un plano inclinado con un ángulo alfa. Aquí hay un cuerpo que está a punto de caer. Está a punto, todavía no cae. Porque si cae, ya es movimiento dinámico. Esto está a punto de caer. Entonces, ¿cómo hago esta es la situación? Tengo roce aquí, por si acaso. Ese roce hace que algo se mantenga ahí, ese cuerpo. ¿Cómo hago el DCL? En este caso, mi eje X está así. Miro esto ahí. Ahí tengo el eje X. Y el eje Y lo voy a tener a 90 grados. Ahí tengo 90 grados. Y aquí tengo el eje Y. Y el peso del cuerpo está del centro de masa al centro de la Tierra. Eso es mg. Y este ángulo se repite aquí, siempre. ¿Ya? Por semejanza de triángulo. Y hacia acá, hacia arriba, tendría la normal, que es la reacción de la superficie contra el apoyo que da el cuerpo. Tengo la normal, el peso, el ángulo. Este ángulo de inclinación se repite siempre entre la prolongación de la normal con el peso. Entonces hago suma de la fuerza en el eje X igual 0, igual. ¿Cuáles son las componentes X de este cuerpo? A ver, aquí tengo el lápiz. Tengo ese vector más ese vector. Este paralelo a eso. Entonces diría yo que la componente X es esta, paralela a esa. Y esa vale menos que está la X negativa.
menos mg por seno de alfa. ¿Por qué? Porque es el pedacito que está opuesto al ángulo y mg sería la hipotenusa. Hipotenusa seno. Mg seno de alfa. En las x. Y se me olvidó. Esto tendría que moverse hacia abajo por naturalidad. Por lo tanto, la fuerza de roce estática tendría que estar contraria al supuesto movimiento. En este caso no se mueve porque está estático y eso es cero. Entonces aquí me faltó menos mg coseno de alfa más la fuerza de roce estático que está en las x positiva. Y eso serían las x. Suma de la fuerza en el eje Y igual 0, igual la normal menos este pedacito. Y ese pedacito va a hipotenusa coseno, o sea, mg coseno de alfa. Con esta es la ecuación 1 y esta es la 2. Con la 2 yo saco que la normal vale mg coseno de alfa. Y teniendo la normal, puedo sacar la fuerza de roce, que es mu por n. Entonces, la fuerza de roce, para mí, estático, va a ser mu, que me tendrían que dar el coeficiente de roce estático a mí, un número. El mu siempre fluctúa entre 0 y 1, por si acaso. Mu por n, y n vale mg coseno de a. ¿Ya? Entonces, si me dan el mu, yo puedo sacar la fuerza y tengo la normal, porque me dieron el peso de este cuerpo, tengo el angulito de inclinación, saco la normal, lo multiplico por el mu que me dieron, y voy a tener la fuerza de roce. Y con esto me voy a la ecuación 1, que es esta. Pongo 0 igual a menos mg seno de alfa, que es todo un número, porque tengo el ángulo, tengo el peso de la masa de mi cuerpo, lo multiplico por g, tengo el peso, más la fuerza de roce. Y ahí me tendría que dar 0, si es que esto está bien hecho. Si es que está todo bien hecho. Me tendría que dar. Ya, profe. Suponiendo que uno no sepa la fuerza de roce, porque la fuerza de roce es mu sub s por eso, entonces tú aquí podrías determinar el mu sub s. Te hubieran dado el ángulo, la masa, pero no tienes tú el mu sub s. Entonces tú dices mg seno de alfa más la fuerza de roce. La fuerza de roce es mu sub s por n, y n vale mg coseno de alfa. De aquí sacas tú el mu sub s. ¿Cómo? Mu sub s nos va a quedar, esto pasa para acá, me va a quedar mg seno de alfa partido por mg coseno de alfa, ¿ya? Y este se me va a lo mg y eso me queda tangente de alfa. O sea, el coeficiente de roce estático es igual a la tangente del ángulo. O sea, que si yo tengo un plano, lo voy a hacer con la tabla de picar verdura. Aquí tengo mi tabla de picar verdura. Tengo el ángulo. Pongo mi calculadora arriba. ¿Se fijan que se desliza al tiro la calculadora? Miren. Sí. Pero después le pongo otro angulito yo, que no se deslice. Que casi se deslice. Que casi se deslice. Ahí se empezó a deslizar recién. El ángulo que tengo aquí, la tangente de ese ángulo, es el coeficiente de roce estático entre el plástico de la calculadora y la madera. Digo con esa ecuación. Vamos a hacer ahora un plano con roce, por lo tanto va a haber un coeficiente de roce estático, un cuerpo de masa M1 más pequeño que un cuerpo de masa M2 más grande. O sea que este va a pesar más que este, ¿ya? Entonces hagamos el DCL.
eje X, eje Y. Entonces tenemos que hacer DCL para este cuerpo y DCL para este cuerpo. Eje Y, eje X. Este es el DCL del cuerpo 2. Este es el DCL del cuerpo 1. Ya. Y vamos a ponerle una fuerza aquí. F. Entonces ahora voy a dibujar el DCL de este cuerpo. Yo me tengo que aislar del sistema, así nomás. Y después me aíslo del sistema así. Entonces tengo F1 para allá. Tengo la fuerza de roce contrario al movimiento, al posible movimiento, porque esto está estático. O sea, como que lo fuera a empujar para allá, entonces la fuerza de roce estática estaría para acá. Tengo hacia arriba la normal 1 y hacia abajo el peso 1, que es M1G. Tengo una reacción, acuérdense que aquí están tocándose los dos cuerpos, entonces tengo una reacción, una fuerza de cuerpo 2 contra el 1. F2-1. Y el 1 contra el 2. F1-2. Es como que tuviera aquí, yo lo empujo para allá y el de allá me empuja para acá. ¿Ya? Eso es. F1-2, F2-1, son iguales estas fuerzas. F para allá es esta, F. La fuerza de roce, la normal y el peso. Ahora de este cuerpo tengo la normal 2, la fuerza de roce estática, que es la misma porque es la misma superficie que abajo. Tengo el peso 2, que es igual a M2G, y hacia allá no tengo nada. Y esta fuerza actúa sobre el 1 nomás, no sobre el 2. Pero ahora tengo M2, F2 sobre el cuerpo 1 y F1 sobre el cuerpo 2. Eso tengo. Estas son iguales. ¿Ven? Aíslo aquí y después aíslo acá. Y ahora hago las ecuaciones. Suma de las fuerzas en las X igual 0 igual F menos F de roce menos F2-1 más F1-2. Suma de las fuerzas en las Y igual 0 igual la normal 1 menos M1G. Después acá, suma de las fuerzas en la X igual 0 igual F1-2 menos F2-1 menos F, la fuerza de roce. Suma de las fuerzas en las Y igual 0 igual la normal 2. Por eso aquí tengo que definir qué normal es, porque aquí estoy con el cuerpo 2, la normal 2, menos M2G. Y ahí tengo el diagrama, el DCL del cuerpo 1, DCL del cuerpo 2, suma de las X en el cuerpo 1, suma de las Y, suma de las X del cuerpo 2, suma de las Y. Teniendo el DCL bien, van a tener las ecuaciones bien. Eso es.